Vamos a esperar un poquito mientras ingresan más estudiantes e iniciamos la clase. ¿Recuerdan la guía número 2 de qué tema se trata? Profe, de los tipos de suelo. Sí, señor, muy bien, tipos de suelo. Entonces, el tema general es el suelo y además contaminación de los suelos. Ahí solamente pues les doy 4 ejemplos, pero la idea es que los entendamos y pues no practicarlos para no estar contaminando el suelo. Entonces, recordemos pues que el suelo es un recurso natural renovable a largo plazo que está compuesto por minerales, materia orgánica y diminutos organismos vegetales y animales, además aire y suelo en pequeñas cantidades. Es una capa delgada que se ha formado lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, cambios de temperatura y el viento. Además, los animales que crecen también mueren allí dentro y se descomponen a través de unos microorganismos que son bacterias y hongos y son transformados en materia orgánica, además mezclados con el suelo para que sea pues un suelo mucho más fértil. Recordemos que en la guía número 1 tratamos los recursos naturales y cómo se clasificaban según si eran renovables, no renovables e inagotables. Entonces, como les acababa de decir, el suelo es un recurso renovable a largo plazo. Tenemos en la guía, pues, en su fundamentación, que es el suelo, que es una capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan las raíces de las plantas y de allí toman los nutrientes necesarios para crecer. Un suelo ideal, pues, tiene los organismos sólidos, como minerales y materia orgánica, digamos que distribuidos de manera pues equilibrada, y además pues tiene una serie de poros para que circule el agua y el aire. El suelo tiene propiedades físicas y químicas
Las propiedades físicas es aquello que nosotros podemos ver, como es el color, la textura. Entonces, acá les voy a decir que un suelo, entre más oscuro, entre más negro, es más fértil. Un suelo, por ejemplo, blanco, como lo que es el yeso, pues es un suelo que no tiene pues nada de calidad, ni pues nada de fertilidad para los humanos. También se puede hablar de la textura, de la capacidad de retener agua, y lo mismo, un suelo entre más oscuro puede retener más agua que un suelo claro. La materia orgánica que contiene, es decir, todos los elementos vegetales y animales que se encuentran muertos en el suelo y se están descomponiendo allí. En las propiedades químicas, lo que encontramos es capacidad de intercambio catiónico. Esto pues es un nombre como muy complejo, pero en realidad es la capacidad o la cantidad de elementos químicos que se encuentran allí. Por ejemplo, el potasio, el amonio, calcio, magnesio, zinc, cobre, hierro y manganeso. No es más. El pH es si la sustancia, o bueno, en este caso el suelo, es ácido o básico, generalmente pues, ácido, básico o neutro. Generalmente los suelos que son ricos y fértiles tienen que estar dentro del rango de neutros a básicos. También la capacidad de la fertilidad, entonces, es decir, la capacidad que tiene el suelo de obtener y de mantener una serie de nutrientes, como son macronutrientes y micronutrientes, es decir, elementos químicos en él. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Ninguna? Bueno. No, profe. Bueno, dentro del suelo encontramos los horizontes y tipos de suelo. En los horizontes es cómo se divide el suelo. Encontramos que principalmente tiene una capa superficial en la cual se encuentran los animales, plantas, y pues crecen hacia la... No, están allá, ¿no? ¿Hacia la otra? Hacia la... Ay, espera, hacia la tierra. Hacia el, perdón, hacia el aire, hacia la atmósfera. Luego sigue el horizonte A, que es el suelo más rico en materia orgánica y en humus. Tiene residuos pues, de minerales, de algunas raíces, bueno, material orgánico, que lo que hace es que, e inorgánico, que lo que hace es que darle fertilidad pues, al suelo y para que crezcan plantas y animales. Horizonte B se encuentra el material inorgánico como minerales, arena, arcilla. Este suelo es menos fragmentado, por eso se encuentran pequeñas rocas. El horizonte C está formado por fragmentos de rocas, las raíces no penetran con facilidad y tiene poca presencia de materia orgánica. En el horizonte D encontramos lo que es la roca madre, un poco fragmentada, por lo que no ha sufrido este proceso de meteorización, es decir, de ese roce entre las piedras, los cambios de temperatura, movimiento del agua y del aire. Por lo tanto, pues por eso se llama roca madre, porque no ha sido fragmentada y es la capa más, pues, más profunda del suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, tenemos grandes variedades de suelo, principalmente los entisoles, que son aquellos suelos muy jóvenes, en los cuales pues no se encuentran sus horizontes bien divididos, y por último vamos a encontrar los oxisoles. En este caso pues los entisoles ya les acabo de comentar, y los insectisoles lo mismo, son suelos más variados,
pero pues esa diferencia es porque ya lo que es el horizonte A al horizonte B, pues tienen mucha diferencia. ¿Sí? Bueno. Luego los andisoles son suelos formados a partir de cenizas volcánicas como material parental de textura generalmente francas, en los cuales acumulan materia orgánica y tienen grandes cantidades de aluminio por la acumulación y bueno, desintegración de luz. Los vertisoles se obtienen principalmente en lugares donde tienen cambios de, como les digo, cambios de clima, de temporada, por ejemplo, de lluvia, temporada seca. Ellos también pues se adaptan a eso. No se diferencia principalmente pues los horizontes que se encuentran allí y son, por ejemplo, los encontramos principalmente en el Valle del Cauca. Los histosoles son suelos desarrollados a partir de la acumulación de materia orgánica en zonas donde las condiciones climáticas no son favorables para su descomposición y mineralización, es decir, donde hay muchísimo material orgánico. En estos suelos se forman cerca de los lagos y las lagunas, donde el material vegetal se acumula sobre el agua a tal punto que se forma este tipo de suelos, en donde la materia orgánica se puede encontrar en varios grados de descomposición. Hay, por ejemplo, si un animal muere ahí cerca, puede que partes de este animal se vayan desintegrando y otras que simplemente se vayan acumulando para ir formando lo que son los combustibles fósiles. Estos suelos son muy fértiles, pero también son muy frágiles. Recordemos que si quitamos una planta de cierto ecosistema, de este ecosistema que crece, o bueno, de esta vegetación que crece al lado de la laguna, podemos fragmentar toda una cadena alimenticia y pues acabar muchísimas especies. Los ultisoles son suelos pues con mayor evolución. Después de los oxisoles, se caracterizan por ser ácidos, tienen baja fertilidad. Un suelo ácido, cuando escuchen, no es que este suelo es ácido, es porque tiene muy poca fertilidad. Es decir, que no van a crecer plantas y pues los animales no se pueden alimentar ahí fácilmente. Los oxisoles, según la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son los suelos más evolucionados, es decir, los más antiguos, al igual pues que los ultisoles, se obtienen principalmente en zonas cálidas húmedas, por ejemplo en Villavicencio, que es una zona, es un bosque, una selva tropical húmeda, entonces ahí podemos obtener los oxisoles. Principalmente pues son rojos. Ustedes de pronto viajan hacia Bogotá por la vía antigua, pues se van a dar cuenta que todos estos suelos son rojos. ¿Alguna pregunta? Chicos. No, señora. Listos. Las actividades que afectan el suelo, tenemos 4, hay muchas, pero coloqué principalmente 4, la tala de los árboles, la explotación minera, la agricultura es también nosotros la necesitamos, pero cuando es en masa, es decir, cantidades de cultivos, es muy contaminante al suelo, por lo que utilizan elementos químicos. Y por último, pues los residuos, cuando tenemos una mala disposición de residuos, pues esto lo que hace es que los suelos pues pierdan toda su fertilidad y pues van muriendo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí no, profe. Hasta ahí no, bueno. Entonces, la historia. Aplicación de conocimientos. Tenemos una historia donde quitan un bosque, llegan unos leñadores a quitar un bosque, entonces, bueno, el suelo cuando lo quitan se pone muy triste, llega luego la retro,
quita todos los residuos de los árboles, luego empiezan a rectovitar y a hacer pues los surcos y a sembrar, crecen los cultivos de maíz y nuevamente se produce ese, digamos que ese proceso. Pero pues esta acción de la agricultura, como habíamos hablado anteriormente, es la verdad muy contaminante para el suelo y pues lo va deteriorando. Tienen 4 preguntas, las cuales pues, 3 preguntas, las cuales tienen que contestar. Luego sigue la pizarra mágica, lo que van a hacer pues, es leerla y contestar las 3 preguntitas. De ahí pues ya les explico cómo se divide la nota de todo lo que vimos anteriormente. Taller evaluativo, me contestan ahí en el taller evaluativo y por último la autoevaluación. Aquí quiero que alguno de ustedes, por favor, me lea este mensaje. Ya, ahí, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. Bueno, gracias, Juan Esteban. Solo cuando el último árbol esté muerto, el único río envenenado y el último pez atrapado te darás cuenta que no puedes comer dinero. Sabiduría indoamericana. Muy bien. Recordemos que el dinero lo necesitamos para comprar alimentos, pero a diario hay cosas que no necesitamos el dinero para comprar, por ejemplo, el oxígeno que utilizamos a diario, la luz solar, entonces es más importante la naturaleza que lo que son el dinero. Entonces, si tienen la oportunidad algún día de escoger entre la naturaleza y tener que venderlo, pues simplemente escojan cuidar. ¿Listo, chicos? Si no tienen preguntas, ¿alguna pregunta? No, señora, profe. ¿No? Bueno, entonces, al no tener preguntas, pues ya se pueden retirar y nos vemos la próxima semana. ¿Listos? Ya se pueden retirar, terminan las guías, me envían este fin de semana más tardar y nos vemos la próxima semana. Profe, buenos días. Soy la mamita de Joya. Él ya le envió la guía de ambiental y las guías de biología para ver si usted mira a ver si le llegaron. Sí, sí, señora, sí llegaron, pero usted sabe que como estábamos en paro, no he revisado los trabajos desde abril. Entonces yo creo que este fin de semana ya llega mi nota, ¿listos? Bueno, profe, bueno, muchas gracias. No, no, señora. Por lo que ya lleva mucho tiempo. ¿Listo, chicos? ¿Se pueden retirar? Carlos, por favor. Juicioso, nos vemos la próxima clase.